Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. Por favor, no olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos ahora con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancte Micael Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidiam diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Reformar la Iglesia, no desfigurarla. Es un tema de Adelante la Fe por Roberto Matei. Ante el deterioro de la situación eclesiástica que estamos viviendo, estimado oyente, no faltan en el mundo de la tradición quienes llegan a poner en duda las propias instituciones de la Iglesia, empezando por el papado. Sin ir más lejos, hay quienes sostienen la necesidad de reforzar la autoridad de los obispos, despojando con ello al Papa de prerrogativas que lo convertirían en un autócrata. Tesis que no se diferencia mucho de la Iglesia sinodal, que aspira a reducir el papel del sumo pontífice a un primado meramente honorífico. Otros propugnan la supresión del Estado de la Ciudad del Vaticano y algunos hasta querrían eliminar toda forma de poder jurídico y económico del papado, evocando aquellas palabras del Evangelio: no lleves ni bolsa, ni alforja, ni calzado. De esa manera, el mito de la Iglesia primitiva, que contrasta con la constantiniana, mito que por un tiempo fue caballo de batalla de protestantes y modernistas, se abre paso entre los católicos fieles a la tradición. La ruptura con la tradición de la Iglesia, origen del actual desastre, no se remontaría al concilio, sino al emperador Constantino. Reina la confusión y nos gustaría recordar algunas verdades tomadas del magisterio perenne de la Iglesia. Tenemos que conocer la Iglesia y amarla, como la quiso Jesús, y no como nos gustaría que fuera. La Iglesia que fundó Jesucristo es una realidad que nace y vive en la historia, y es al mismo tiempo humana y divina. Humana por los miembros que la componen, y divina por su origen, por su fin y por sus medios. Como sociedad humana, la Iglesia es un cuerpo visible, integrado por personas que no son necesariamente santas, ni tienen por qué estar en gracia de Dios, pero las une una misma fe bajo un mismo gobierno. Por voluntad de su fundador, dicho reino es monárquico y jerárquico,
y está dotado de todos los medios necesarios para existir y funcionar. ¿Y cuáles son esos medios? El primero consiste en la existencia de leyes. La Iglesia es una sociedad perfecta en su ámbito, que no solo enseña, sino que gobierna. Por eso también tiene el derecho de legislar y de aplicar penas proporcionadas a la gravedad de las infracciones. Teniendo en cuenta que la Iglesia es gobernada por los obispos en unidad con el Papa, se hace necesaria una organización territorial. Por eso las diócesis están configuradas y distribuidas con arreglo a las diversas zonas geográficas. La Iglesia puede disponer además de bienes temporales, fruto de las voluntarias contribuciones tanto de los fieles como del Estado, así como de cualquiera que esté convencido de la importancia de su misión y deseoso de promoverla. Ese es el origen del patrimonio de la Iglesia. Reconociendo por los emperadores Constantino y Licinio desde el año 31 después de Cristo. A finales del siglo V, cuando no había una gestión imperial continuada y eficaz, el pontífice San Gregorio Magno, año 590 a 604, quiso establecer una administración eficaz de los bienes de la Iglesia, es decir, el patrimonio de San Pedro, porque ésta comenzaba a asumir obligaciones públicas que exigían ingentes medios materiales. Pablo Diácono, biógrafo de San Gregorio, nos presenta una exposición detallada del patrimonio del cual el mencionado pontífice fue hábil administrador. Y cito: viajes y sostenimiento económico de los misioneros a los diversos países, embajadas ante el emperador y de los legados extraordinarios, que frecuentemente se veían obligados a emprender largos viajes en nombre del Papa, fundaciones y visitación de monasterios, administración de la justicia en todas sus formas. Todo ello comportaba una serie de gastos que eran cubiertos por el conjunto de bienes de la Iglesia que se denomina patrimonio de San Pedro. Patrimonio que no se acrecienta con miras a ejercer un poder político cada vez mayor, sino para garantizar plena libertad de acción para la labor evangelizadora de la Iglesia y sostener el primado eclesiástico de Roma en toda la cristiandad. La autonomía espiritual del Papa sigue exigiendo actualmente su independencia personal y territorial de toda autoridad civil. Hubo un tiempo en que el Estado Pontificio se encargaba de esa independencia. Hoy en día es el Estado de la Ciudadanía del Vaticano el que se ocupa de ello. Pero de forma más general, la misión de la Iglesia exige una presencia mantenida económicamente en todos los ámbitos. Sus edificios son obra de arquitectos y obreros en espacios públicos. Su liturgia depende de paramentos, vestiduras y conmemoraciones. Su labor pastoral depende de unos medios creados por el progreso y la técnica. Entre otras cosas, forman parte de dicha presencia pública las plataformas de Internet que emplean tanto los defensores como los detractores de la Iglesia. Todo ello supone el derecho a poseer de la Iglesia. En su alocución, La Vostra, presentada del 4 de abril de 1913, dirigida a los peregrinos de la diócesis de Milán, que habían acudido a Roma
con motivo de las festividades del 16 centenario de la paz constantiniana, San Pío X afirmó lo siguiente: la Iglesia tiene el derecho de poseer, porque es una sociedad de hombres y no de ángeles, y tiene necesidad de bienes materiales aportados por la piedad de los fieles, conservando por ella la legítima posesión a fin de poder cumplir sus ministerios, el ejercicio del culto externo, la construcción de templos y las obras de caridad que les son encomendadas, y para que pueda persistir y perpetuarse hasta la consumación de los siglos. Tan sagrados son estos derechos que la Iglesia siempre ha considerado que tiene el deber de sostenerlos y defenderlos, sabiendo que con la más mínima concesión a las pretensiones de sus enemigos, incumpliría el mandato del cielo e incurriría en apostasía. Por esa razón, la historia recoge una serie de protestas y reivindicaciones de la Iglesia contra quienes deseaban esclavizarla. Lo primero que dijeron San Pedro y los otros apóstoles fue que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, versículo 29. Estas sublimes palabras han sido repetidas por sus sucesores y se repetirán hasta el fin del mundo. Así haya que rubricarlas con un bautismo de sangre. El ejercicio del culto, la estructura jurídica y aún la misma proclamación de la fe, predicada por hombres de carne y hueso que viven en el mundo, están supeditados a las exigencias de las circunstancias históricas. Esta dimensión visible de la Iglesia es sin duda humana y está, por tanto, más sujeta a la decadencia y a la corrupción. Ahora bien, la solución no está en una revolución que desfigure las características, sino en una reforma interna mediante la acción invisible y misteriosa del Espíritu Santo, que siempre la asiste. En resumidas cuentas, la solución no es la de Lutero, ni la de los modernistas, sino la de los grandes reformadores como San Pedro Damián, San Carlos Borromeo o el propio San Pío X. Es preciso afirmarlo, estimado oyente, con confianza en el futuro, a pesar de la crisis que está viviendo la Iglesia, a pesar de lo que estamos viviendo. Al contrario, que las sociedades humanas, la Iglesia no camina hacia la decadencia, no, sino hacia una plenitud de vida capaz de durar perpetuamente, porque no la fundó ningún hombre. La fundó Jesucristo, Dios y hombre, y su dimensión es eterna. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios por su Santa Iglesia Católica. Bendita sea la siempre Virgen María.